La preocupación es mundial por la nueva variante detectada en Sudáfrica, que es la variante Omicron. Hasta ahora, lo poco que sabemos es que tiene una mayor transmisibilidad y por eso también la mayor preocupación de las autoridades a nivel mundial y distintas restricciones que están tomando los países, inclusive la Argentina, justamente por la irrupción de esta nueva variable. Está Gaby Michi con nosotros. Gaby, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. Sí, obviamente es una preocupación mundial, sobre todo teniendo en cuenta que llega en un momento donde las vacunas están distribuidas, se han aplicado más de 7.500 millones de vacunas en el mundo, pero por ejemplo en África el promedio de todo el continente africano es del 7% de su población vacunada. Es muy bajo cuando en otros lugares tenés quizás en algún país el 90% de la población vacunada, ¿no? Las diferencias, hoy la clave es el tema de esto, ¿no? La distribución equitativa de las vacunas. Y todos los días van sumándose más países con esta nueva variante, Omicron. Curiosidad, porque habrán notado que el primer día que se descubre la variante Omicron se la denominó la variante Nu. Sí. Y después se cambió. Sí. Bueno, el tema tiene que ver con que una decisión de la organización, le correspondía llamarse Nu, pero una decisión de la Organización Mundial de la Salud fue llamarla Omicron por dos cuestiones. Nu se puede confundir con nuevo. Entonces, como nuevamente aparece nueva variante todo el tiempo, es difícil que se estigmatice solamente a esta variante. Y la otra seguía la letra Xi, pero como es un apellido muy común en China, Xi Jinping, por ejemplo, se decidió ir por Omicron. Pero no sería alfa, delta, beta... Alfa, beta, gamma, delta, digamos, son claro, las más importantes, gamma no sería entonces. No, gamma ya está, Ya gamma está. es la de Brasil. No de se habla Manaus. mucho de gamma, Tiene un la tiempo verdad. ya la gama. Claro, gamma es la de ¿Y no Manaus. viene epsilon después de gamma? Sí, epsilon es, pero fue considerada en un principio, parecía que era una cepa y terminó siendo una variante de menor escala que en poco tiempo disminuyó. O sea, ya tenemos varias que... Sí, No, sí, tenemos, sí. bueno, a ver, tenemos Un montón. lambda, que No la conocía que era tampoco. de la que se supone se generó en América Latina, se generó en América la que le Latina. decían andina. Exactamente, después estuvo, me estoy olvidando alguna por ahí, pero digamos, las consideradas cepas son estas cuatro, que son las más importantes: alfa, que es la del Reino Unido; beta, que es la de Sudáfrica; gamma, que es la de Manaus; y delta, que es la de la India, Claro, digamos, ¿no? claro. Bueno, lo que decíamos, entonces, Omicron lleva este nombre por una cuestión decidida para no estigmatizar, si se Claro. quiere, ¿no? Bueno, y lo que vemos es cómo se está extendiendo en distintos lugares del mundo. Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Marruecos, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue son los países de África donde están confirmados casos de esta nueva variante. Recordemos que hay una discusión sobre si el primer caso fue en Botsuana o si fue en Sudáfrica. Claro, Al principio se pensaba que- detectó en Sudáfrica. Exactamente. Porque viene la tecnología para hacerlo. Y Sudáfrica, este es un dato interesante, informa con mucha transparencia, hay que decirlo, el 24 de noviembre, ¿no?, a la OMS de que habían encontrado esta nueva variante. Pero acaba de conocerse un dato que en Países Bajos encontraron que la variante, por lo menos, había casos del 19. Bueno, eso es lo que decía Mauro ayer. Ojo con esto, porque Sudáfrica lo que termina diciendo es, por ser sinceros, por ser honestos con lo que encontramos a nivel laboratorio, nos terminan armando una especie de gueto africano Bueno, sí. para que nadie pueda entrar y salir del continente. Y hay países, en este caso vos mencionás ahora Países Bajos, Holanda, que sabían, no dijeron nada. Sí. Justamente para que no los apunten como en Holanda apareció una nueva variante. La cepa Entonces, de Holanda. Claro, sería, la cepa holandesa. Sí. Me parece muy injusto, reitero, no solamente con Sudáfrica, sino con África en general, lo que ha ocurrido, ¿no? Una desigualdad absoluta, un sistema sanitario frágil, una malnutrición con niveles históricos producto de la pandemia, y un no me importa, no te doy vacunas, me sobran, no te las voy a mandar igual, Exacto. porque me estoy salvando solo, lo que nos damos cuenta que no va a ocurrir, pero digo, termina siendo esto, ¿no? Totalmente. Y vos muy injusto todo. Totalmente. Bueno, vos sabés que ayer un funcionario de la OMS apuntó justamente a esto. Nosotros estamos en un dilema, que es informar que hay que tener precaución por la aparición y preocupación por la aparición de una nueva variante, pero por otro lado, lograr que no se estigmatice a los países tomando decisiones intempestivas, en cierta medida, y aislándolos, que termina siendo más grave. Veamos cómo avanzó el mapa de los contagios en Europa, donde cada vez hay más casos. Alemania, ayer se sumó España,
Bélgica, Dinamarca, Italia, Países Bajos, que decíamos están en estudio estos casos del 19 de noviembre, el Reino Unido, y ahora vamos a hablar sobre este tema, porque en el Reino Unido están investigando también posibilidad de casos anteriores, República Checa y Suecia, que fue el último país europeo en sumarse a los casos positivos de la variante Omicron, ¿no? Bien, estamos en comunicación con la doctora Marta Cohen, ella reside allí en Reino Unido. Doctora, ¿cómo le va? Buen día desde Buenos Aires. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bien, bueno, intentando comprender un poco, ¿no? Porque digo, uno siempre parece que dice, bueno, ya está, terminó, la vacunación avanza y aparece una nueva cepa y una nueva variante y uno por ahí se asusta incluso. ¿Cómo están viendo en Reino Unido lo ocurrido? Bueno, aquí, como en Europa, por suerte se tomaron medidas rápidas, como por ejemplo volver al uso del barbijo. Acá se había dejado el barbijo, cosa que las profesionales de salud estábamos en contra, la oposición también estaba en contra, así que ahora inmediatamente se volvió al uso del barbijo. Además se va a incrementar la administración de las terceras dosis, a punto que las van a dar hasta los chicos mayores de 18 años. O sea, hasta ahora se la estaban dando a las personas mayores de 40, ahora instrumentaron darle una tercera dosis a todos los mayores de 18 cuando lo necesiten, o sea, que es a los 6 meses de la segunda dosis, pueden incluso acelerarla a los 5 meses, y agregaron la cuarta dosis para todas las que tengan inmunodeficiencias, que va a ser una dosis que se va a dar no menos de 3 meses, o sea, más de 3 meses después de la tercera dosis. Con respecto al número de casos, sí ha aumentado, ya había hoy a la mañana 14 casos, alguno de circulación comunitaria, o sea que no tenía contacto con gente que hubiera viajado a Sudáfrica, ni había De la viajado a variante Sudáfrica. Omicron hablamos. Sí, de la variante Omicron. Y como estaba escuchándolos, también podría ser que se hubiera acá detectado antes, porque hubo un partido de rugby en Glasgow con Sudáfrica. Y ese partido fue el 13 de noviembre. Fíjense que el primer caso que se detecta en Botsuana fue del 9 de noviembre. O sea, se lo detectó el 24 de noviembre en Sudáfrica, en Johannesburg, en la zona de Johannesburg, pero en realidad la primera muestra es del del 9 de noviembre. Así que, bueno, inclusive podría haber sido antes también, simplemente es la primera muestra en la que se lo identificó. Entonces podría ser que ese partido de Sudáfrica hubiera traído algún caso. Por ahora no está confirmado, es una hipótesis, y a lo mejor podría ser por eso que hay tantos casos en Escocia que se están encontrando. Pero sí, esto es una variante mucho más contagiosa, no se sabe si es más letal o no. Hoy el CEO de Moderna a la mañana indicó que la vacuna seguramente va a ser mucho menos eficaz. Eso hizo que cayeran todas las acciones, las bolsas cayeron en Europa, hoy abrieron en la baja. No sé cómo están ahora, pero habían abierto en la baja precisamente por la eficacia, por el efecto, perdón, de la variante Omicron. Lo que ustedes también decían es algo que siempre vengo diciendo en mis redes. El mundo tiene que ayudar a los países que no tienen, como África. Claro. Chad tiene 0.4% de su población vacunada. El país que más ha vacunado es Sudáfrica, con el 24%. Es decir, que esto no hubiera pasado si África hubiera estado vacunada. Claro. Marta, con relación a esto que contabas recién de, bueno, otros casos, por ejemplo, en el Reino Unido, la pregunta es, ¿son efectivas, te parece, las medidas que se toman ahora de restricción de circulación de aquellos pasajeros que vienen desde África? ¿O te parece que, dado que tal vez ya esté circulando en Europa, no tienen mucho sentido? Sí, tiene sentido, y te voy a decir, esto es yo en mis charlas, que doy muchas veces Zoom, hablo de errores y aprendizajes. Un error de la variante, el manejo de la variante Delta fue precisamente que se mantuvieron las fronteras abiertas con la India por unas 2 semanas después de que había comenzado la variante Delta ya. Se mantuvieron las fronteras abiertas con el Reino Unido, ¿no? Eso hizo que entraran 1.000 pasajeros contagiados en la India. Y además el aislamiento se había hecho en la casa de las personas. Obviamente se escapaban, ¿no? O sea, no era tan estricto. Entonces eso fue responsable de la tercera, o sea, fue clave para el desarrollo de la tercera ola Delta en el Reino Unido, y que ahora está transitando en Europa, comenzó acá y luego se fue para allá. Entonces el aprendizaje fue
Sí, primero, si vienen, tienen que tener la PCR al segundo día, la PCR al octavo día, y además el aislamiento se tiene que hacer bajo vigilancia en un hotel. Claro. Es lamentable, pero es así. Mirá, China lo ha impuesto también. Y China aprendió mucho de sus errores porque ahora maneja muy bien la pandemia. Uno cuando va allí tiene que hacer más de 10 días de aislamiento. Así que yo creo que sí, que lamentablemente, lo lamento por Sudáfrica, lo lamento por África, porque fue allí donde se detectó y fue allí donde hay mayor número de casos. No es un castigo, es una decisión que tienen que tomar los demás países para que no se expanda el mundo, sobre todo cuando pensamos que esta variante es muchísimo más contagiosa, no sabemos si es más letal o no, pero lo que sí estamos prácticamente seguros es que con 50 mutaciones que tiene y con tantos cambios con respecto a la primera variante del virus, que es la variante L, que está tan diferente, ha cambiado tanto, las vacunas son seguramente menos eficaces. Gaby. Sí, doctora Cohen, quería preguntarle, porque usted mencionaba, ¿no?, la posible, el detalle de que en Escocia particularmente se encontraron, dicen, 6 casos de circulación comunitaria sin nexo epidémico. Sí, de circulación comunitaria sí. Exactamente, sin conexión supuestamente con África, que Sí. podía ser este partido. Hoy por hoy está ya asegurado que la cepa, o la variante, mejor dicho, se origina en Sudáfrica, ¿o puede haber alguna sospecha de que se haya originado en otro lugar del mundo? No se origina en Sudáfrica. En Sudáfrica se identifica por primera vez el 24 de noviembre. La primera muestra se rastrea desde Sudáfrica a Botswana. Claro. Botswana es un país limítrofe con Eso. Sudáfrica, justamente en la zona de Johannesburg, que además es la zona comercial de Sudáfrica, y es en un paciente añoso de una muestra tomada el 9 de noviembre. Esa es la primera muestra que se detecta. Claro. Doctora, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Y cuídense. Sí, gracias. Gracias.